Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que hayan pasado unos lindos días en esta semana que nos tomamos un poco más de asueto. Eh, y recordaba el otro día que en estas épocas, hace 2 años, estábamos de paseo por el norte argentino, ¿verdad? En esos preciosos lugares que recorrimos después del encuentro de Rúa de Santa Fe y que 2 años antes estábamos dando vueltas por México. Por eso yo hoy me puse esta camiseta que me traje de México que dice Guadalajara, para ponerme en onda y recordar que hace 2 años, hace 4 años, hace 6 años, no estábamos en este régimen de prisión domiciliaria, sino que estábamos encontrándonos con nuestros compañeros de las UNITRES de otros países y estábamos de paseo por lugares tan bonitos como hay en nuestra América, en Perú, en México, en la Argentina. Este año nos tendría que haber tocado pasear a nuestros amigos por Uruguay, pero bueno, esa cita quedó para dentro de 2 años, que esperemos que el cobicho este maldito nos permita tener nuestro encuentro como debe ser. Así que bueno, también me acuerdo de Vivian, por supuesto que siempre nosotros le tomamos el pelo en directiva y le decimos a Vivian que ella siempre elige hacer los viajes para festejar su cumpleaños. Y este año extrañamos festejar, Vivian, tu cumpleaños, más allá que tú estuviste en Colonia con tu familia y nosotros acordándonos de lo lindo que hemos pasado en estos años anteriores, tu cumpleaños. Pero bueno, ya habrá ocasión de desquitarnos dentro de 2 años cuando hagamos el encuentro. Muy bien, retomemos nuestro tema, ya nos está quedando el último tirón de este año tan particular que nos ha tocado vivir en este mes de noviembre, en el cual vamos a terminar nuestra actividad tan extraordinaria que hemos tenido en este año. Seguramente igual muchos de nosotros sigamos en contacto, más allá de que a fines de noviembre cerremos este año 2020 y por lo tanto no nos vamos a perder de vista seguramente y vamos a seguir conectados. Hoy vamos a retomar un tema que estábamos viendo las semanas anteriores respecto al pueblo de los Pocitos, porque en un momento dado Guillermo rememora en su instancia un episodio clave en la historia nacional, en la historia de nuestro país, que tuvo también su repercusión en ese pequeño pueblito alejado del Montevideo, que se encontraba arrinconado en la península, en la ciudad vieja, ¿verdad? Y en el eje de ese Montevideo nuevo que vertebraba la avenida 18 de Julio. Él nos cuenta entonces los episodios de septiembre de 1904 y nos dice así: desde meses atrás, a cada momento oía hablar de la guerra civil, de Saravia y de Valle. Mi casa era una casa blanca, en la que todos, hasta el perro, éramos blancos. Todos éramos aravistas, y yo guardaba un retrato del caudillo, de poncho, también blanco, con un sombrero alto, que no le quedaba muy bien, en el que se leía como divisa "Por la patria". Todo aquello aparecía con un tinte romántico al que no era fácil sustraerse. La atracción del mito saravista, mantenido como un culto en mi casa, era tremendo. Pero lo que no veía muy claro eran los motivos de aquella guerra en la que moría tanta gente. No estaba nada convencido de que hubiera diferencias de origen entre blancos y colorados. Yo me entendía también con Capellini o con Cabeza de Trapo, que eran de familia colorada. Él se refiere a unos amiguitos que eran, que se llamaba Capellini uno y el otro era tenía como seudónimo de Cabeza de Trapo. Mi padre nos contaba que sus hermanos y hermanas eran tan blancos que en el campo, en Rocha, donde vivían, pintaban los ranchos de celeste. Y yo preguntaba entonces siempre: ¿por qué de celeste y no de blanco? Mi pregunta quedaba sin contestación, como una tremenda irreverencia. Se me mandaba a callar. Mi tío había hecho con Lamas la revolución del 97 y su gran sable con vaina, aunque despertaba nuestra admiración, andaba como un bártulo más por la casa. De todos modos, hacía el ambiente blanco,
y yo a menudo lo mostraba orgulloso a los chicos amigos. Yo sabía casi de memoria unas versadas zarabistas que muy gangosamente oíamos con devoción en un viejo gramófono de corneta que mi padre había sacado en una rifa. Pero aquella tarde se había corrido una noticia terrible. Sarabia había muerto. Unos días antes había sido herido en la batalla de Massoyer. La gente blanca se quedaba helada. ¿Era posible que hubiera muerto Aparicio? En mi casa el ambiente era de drama. Un gran silencio lo envolvía todo. Casi de noche llegó mi padre, con mi tío y otros señores, todos blancos. Subidos en las sillas, con fósforos encendidos, trataban de ubicar en un gran mapa colgado en la pared del corredor el lugar fronterizo de Massoyer y su adyacencia brasileña. En silencio yo asistía emocionado a esa operación y a los comentarios y conjeturas que hacían. Como aferrándose a una esperanza, la gente blanca quería resistirse a creer en la veracidad de la noticia. Más de una vez se le había dado por muerto durante la guerra. Se les había malherido, pero tenía que estar escondido en el Brasil para su curación. La noticia de su muerte podía ser en plena guerra un ardid estratégico del gobierno. Pero minuto a minuto la esperanza se esfumaba y la noticia, como una realidad de plomo, se hacía más firme. Cerca de medianoche, y bajo tan tremenda impresión, me fui a la cama. Pero por supuesto que no podía pegar los ojos, a pesar de que tenía que ser muy tarde, como la 1 o las 2 de la madrugada. En la noche serenísima me pareció oír el ruido del último tranvía al hacer la curva de Chucarro. Casi todos los días un hombre de capote amarillo engrasaba, con una grasa negrísima, las vías de la curva, pero de todas maneras las ruedas siempre chirriaban. Muy despierto, pues, en aquel silencio absoluto del pueblo dormido, empecé a oír un silbido, un fuerte silbar de persona, que por momentos todavía se intensificaba. De repente se hacía tan fuerte que resultaba estridente. Me parecía que no silbaba nada musicalmente determinado, aunque parecía un silbo pausado, grave y hondamente triste, y por qué no, hasta algo fúnebre. Aquello no era un silbar improvisado, no era canción ni ópera. Lo que sí era cierto es que aquel hombre silbaba a todo silbar, sin el menor desentono, como haciendo alarde de su arte para los vecinos dormidos. El silbido quedaba suspendido en el aire, indicando el derrotero. Aquella persona había bajado sin duda del último tranvía y ya se puso a silbar. Hacia la playa caminó una cuadra y torció por la calle Benito Blanco, como hacia el final de la misma, en el puentecito del arroyo. Su silbar se fue haciendo cada vez más grave y más lejano, hasta que dejó del todo de oírse. En ese entonces yo aún no tenía casi contactos con música seria y apenas si sabía los nombres de Beethoven y de Bach. Pero en aquella noche fuertemente desvelada por la muerte de Sarabia, el silbar de aquel desconocido me sonó y quedó resonando como una maravillosa canción fúnebre. A la mañana siguiente, mi tío me dio la clave del original silbido, pues conocía al silbador. Se trataba de un tipógrafo, bien conocido en todas las imprentas, ya que mi tío era también una rata de imprenta, pues era medio periodista. El silbador vivía en Pocitos, pero del otro lado del arroyo. Terminado su trabajo, llegaba en el último coche y caminaba por Benito Blanco hasta cruzar el arroyo, por el puente de madera y seguir el sendero de arena tupidamente bordeado de tamarindos hasta su casa, allá por los lavaderos de la calle Buxareo. Silbaba bien, muy bien, con un silbar muy alto y muy fuerte. Era notorio que le gustaba hacer alarde de ser el mejor silbador de Montevideo. Como la noticia de la muerte de Sarabia lo había emocionado, anunció en la imprenta donde trabajaba que aquella noche bajaría del tranvía silbando la marcha fúnebre de Beethoven. Estas breves páginas que le dedica Guillermo a Guillermo García Moyano, le dedica a la muerte de Sarabia, es muy interesante porque
es apenas un recuerdo de un niño de familia blanca tradicional que una noche de ese septiembre de 1904 vive el ambiente conmocionado de su familia ante la noticia de la muerte del caudillo blanco. Es muy romántica esa imagen que él pone con el silbador, como denotando que esa muerte tan particular del caudillo blanco implicaba la canción fúnebre que ponía cierre a unos años muy tumultuosos de la República. Unos años que habían empezado inmediatamente de nuestra independencia, prácticamente poco después de haber asumido el primer gobierno luego de la Constitución de 1830, en una confrontación entre las colectividades, todavía no entonces coloradas y blancas, porque recordarán que el nombre y los colores de las divisas van a aparecer en la batalla de Carpintería en 1836, pero ante dos formas de considerar el país, ante dos formas de ver el futuro o los caminos que debía seguir un país recién nacido en esa Convención Preliminar de Paz de 1828. Fueron años turbulentos, desde 1830 hasta 1904, en la cual el gobierno de turno estuvo siempre sometido a revueltas, siempre discutido su posibilidad de manejar todo el territorio nacional y de fijar los destinos de la colectividad política y social de nuestro país. Estas vicisitudes que pasó en nuestra historia van a tener una fecha muy significativa en este 1904, porque este 1904 marca el momento en que por primera vez en nuestra historia el gobierno central, el gobierno nacional, tiene por fin dominio sobre todo el territorio. Es un dominio que viene asentado en la extensión de las vías de ferrocarril, en la extensión de las vías de telégrafo, en la posibilidad de llevar por tren destacamentos militares a diversos puntos de la República, que antes era imposible, la aparición de armamento moderno para que el ejército oficial, estatal, pudiese enfrentar las revueltas, y todo eso permitió que en 1904 nosotros tuviéramos nuestra última gran revuelta a nivel nacional. Obviamente que después hubo sus más y sus menos, pero ya dentro de un cauce mayormente político, legalista, ¿verdad? Es decir, va a haber intentos de levantamientos, va a haber, como sabemos, algún golpe de Estado que interrumpe de alguna forma la marcha pacífica de nuestro país. Pero este camino que se inicia en 1904 va a tener otro mojón importante que va a permitir dejar de lado finalmente la necesidad de recurrir a las armas de la colectividad blanca para hacerse escuchar. Va a tener un mojón importante en la Constitución del 17, porque en la Constitución del 17 es cuando se consagra definitivamente la participación de la colectividad blanca en el gobierno efectivo del país. A partir de ahí, nuestro Estado entra en una tónica que no ha abandonado hasta ahora, que es la tónica acuerdista que ha tenido nuestra política. Es decir, que siempre, más allá de las problemáticas de cada época, más allá de las diferencias y de las divergencias de opinión de cada época, siempre se apostó a que el diálogo y el acuerdo fuese el que permitía superar los diversos obstáculos que iba encontrando nuestro país a medida que se desarrollaba. Es por lo tanto una fecha muy, muy significativa, la de septiembre de 1904, aunque en las páginas que acabamos de leer, vistos desde los ojos de un niño que todavía no tenía la cabal comprensión de lo que eso podía significar, no llega con esta narración tan melancólica y tan sensible respecto de esa noche tan particular que resonó en el pueblo de Los Pocitos, pero resonó también en todos los rincones del país y permitió la apertura
de una nueva vía que hasta el día de hoy es la que estamos recorriendo. Una vía que ojalá nunca perdamos, la de que siempre, más allá de las posiciones políticas e ideológicas que cada uno de los habitantes de nuestro país tiene, que siempre podamos resolver las diferencias y los conflictos a través de la discusión y del sano entendimiento. O sea que es una página que muy interesante para traer a la memoria en este momento en que el país también, por suerte, y gracias a un gran acuerdo nacional, está enfrentando a un enemigo que ya no es un enemigo que viene armado con sables y con rifles o con cañas tacuaras, sino que es un enemigo que no vemos, un enemigo pequeñito, insidioso, silencioso, que se nos mete por la nariz, por la boca, por los ojos, sin que nos demos cuenta y contra el cual es tan difícil luchar. Pero todos juntos, liderados por las políticas de Estado y con el apoyo de todos, seguramente vamos a poder, igual que hicimos siempre con las grandes encrucijadas de nuestra historia, vamos a poder superar todos para un futuro mejor. Así que bueno, vamos a parar acá y seguimos un momentito en otro videíto.